El curso que vamos a empezar a partir de hoy es el curso de hermenéutica, de cómo estudiar la Biblia. Es un curso que está basado en aproximadamente unas 17 lecciones, pero trataremos de hacerlo antes, ¿de acuerdo? Un poco, dos lecciones menos, con el fin de que podamos llegar a diciembre y que usted pueda irse a celebrar el 24 y el 31 con tranquilidad, ¿no? Con paz y no pensando, ay, que voy a hacer el 24 y que tengo trabajo para presentar de pronto en la Escuela de Futuros Ministros. Danielito, muchas gracias por también el espacio que están abriendo ahí. Dios les bendiga grandemente, bueno, y que el Señor les pueda bendecir a través de este espacio. Me gustaría, antes de empezar, que oremos antes de comenzar. Que oremos, es necesario que oremos para que el Señor nos ayude en este tiempo. Bueno, es que le voy a invitar a que incline su rostro y vamos a clamar al Señor en esta noche. Padre eterno nuestro, soberano Señor, que gobiernas con justicia, que sujetas todas las cosas, Señor, con autoridad, con poder, y que ninguna de las cosas, Señor, se sale de los dominios ni de los cabales tuyos, Señor. Tu santo juicio, tus santas normas, tus santas leyes, Señor, sujetan todas las cosas y nada, Señor, escapa de tu poderosa y soberana mano, Señor. Gracias porque hoy podemos acercarnos a ti, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, en quien nos has dado redención, en quien nos has dado vida eterna, Señor. Gracias por el maravilloso privilegio que tenemos de podernos juntar, Señor, de reunirnos aún a pesar de no poder estar presencialmente, Señor. Pero qué maravilloso este regalo que nos das de la tecnología, Señor, para podernos congregar y poder estudiar tu palabra, Señor, y poder crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Gracias por nuestros hermanos que se encuentran en Cúcuta, Señor, por mí, Señor, por los medios que nos has permitido, Dios, por los recursos que nos has dado en esta noche. Ruego que tu misericordia, Señor, y que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, y nos guíe todo el tiempo, Señor, a un conocimiento más amplio, un conocimiento más completo, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdanos en este proceso y que sea tu mano guiándonos en cada instante, Señor. Gracias, gracias. Amén. Y amén. Bien, estimados hermanos. Entonces, el curso, les decía que vamos a iniciar, es el de hermenéutica, así que vamos a tener que tomar, no sé qué tanta nota se tomaba en el curso anterior y de hecho no estoy seguro de qué curso estaban tomando, creo que era el de doctrinas de la Biblia, ¿sí? Perfecto, era el de doctrinas de la Biblia. Entonces, este curso cae como dedo, o como anillo al dedo, ya le iba a decir mal, a mí me pasa a veces lo del chapulín, me van a disculpar a veces, que se me lengua la traba. Entonces, pero lo que vamos a lograr a través de este curso de hermenéutica es poder llegar a algunas herramientas, poder obtener algunos recursos mediante los cuales usted puede llegar a un estudio más objetivo, más amplio y efectivo y adecuado de las escrituras. Toda vez que usted deba presentarse ante la congregación, ante un hermano, para presentarle el Evangelio, usted tiene la necesidad, el deber, además de esto, de presentar el Evangelio con precisión, con exactitud. Muchas veces presentamos el Evangelio a otras personas hablando de cosas que hemos escuchado a otros hablar, pero que nosotros mismos no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. No estamos seguros de lo que estamos afirmando y que, bueno, esperamos que a través de este curso de hermenéutica, de este espacio que vamos a tener cada semana, podamos obtener las herramientas para que usted con sus propios ojos, con su propia mente, con su propio razonamiento, usted pueda encontrar en las escrituras el mensaje correcto y el mensaje adecuado de lo que el Señor quiere transmitir en su palabra. Así que voy a intentar en algunos momentos compartirles pantalla con algunas presentaciones de PowerPoint para que ustedes puedan tomar nota en algunos aspectos. Pero antes de comenzar, bueno, ya hemos comenzado, ¿no? Ya hemos comenzado. Después, cuando sean las 8:30, yo voy a seguir diciendo antes de comenzar, cuando sean ya la hora final.
Entonces, no se preocupen, es una mala costumbre. ¿Qué vamos a hacer durante este tiempo de estudio? Voy a presentarles aquí pantalla, a ver si mi computador deja hacerlo. A ver si se puede. Efectivamente, no me deja compartir pantalla. Qué mala onda con esto. Entonces, voy a intentar hacerlo desde otro dispositivo. Permítanme un segundo, porque sí va a ser bien importante para lo que vamos a hacer hoy, que usted pueda ver exactamente lo que yo estoy viendo en mi computador. Discúlpenme un minuto mientras yo cuadro mi computador acá rápidamente. No sé si todavía me pueden escuchar. ¿Me confirman si hice algo mal? ¿Puede Sí, señor, se escucha bien. Perfecto. Listo. Entonces, y no sé si están viendo ya mi pantalla. Deberían estar viendo. Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, les decía, el curso que vamos a estar haciendo, que es este curso de hermenéutica, vamos a desarrollarlo con las mismas metodologías que ha venido trabajando el pastor Luis Duarte a lo largo del curso anterior. Y las estrategias van a ser las mismas, van a tener la posibilidad de presentar simplemente tres aspectos, o más bien tres aspectos se van a calificar. Uno de ellos va a ser la asistencia, otro va a ser el trabajo escrito y otro va a ser el examen al finalizar este curso. El trabajo escrito va a ser la última tarea, el último ejercicio que se va a realizar de esto, de un ejercicio de interpretación, ya reuniendo todo lo que se ha trabajado hasta la fecha. ¿Sí? Ese es el trabajo final, el trabajo escrito. Usted va a tener la responsabilidad de escoger un pasaje. Yo no le voy a decir en qué pasaje va usted a tratar de enfocar las herramientas que vamos a ver. Usted lo va a escoger y usted va a presentar ese trabajo de interpretación, de hermenéutica del pasaje de la Biblia que usted haya escuchado, que haya escogido, perdón. Y finalmente el examen final. La asistencia, pues voy a pedirle de pronto a Daniel que pueda colaborarme con ese aspecto, de validar la asistencia de nuestros hermanos. Será importante de todas formas el asistir, participar, o aquellos que
por alguna u otra razón no pueden hacerlo inmediatamente, pero van a estar presentes a través de, yo veo que están grabando a través del video que se está grabando. Perfecto, también es importante tenerlo en cuenta a la hora de calificar esto. Esos son los 3 aspectos que vamos a tener presentes aquí. También vamos a necesitar unos recursos bibliográficos. ¿Cuáles son los recursos bibliográficos que vamos a usar? Vamos a usar 2 textos importantes en este proceso. Uno de ellos escrito por R.C. Sproul, el escritor es R.C. Sproul, ahí lo dejo en sus pantallas. Y el libro se llama ¿Cómo estudiar e interpretar la Biblia? Si alguno en algún momento hizo o alcanzó a hacer algunos cursos de lo que antes era FLET, esta institución educativa de teología, de estudios bíblicos, tendrá de pronto este libro. Si lo tiene, perfecto. Si no lo tiene, puede conseguirlo, puede comprarlo. Si no puede comprarlo, bueno, se puede obtener, sé que en internet hay copias de este libro en PDF. Bueno, es la última opción, por favor, trate de conseguirlo. Lo mejor para el estudio siempre será, a mi forma de ver las cosas, el papel, ¿sí? A pesar de que yo soy ingeniero, me dedico a los sistemas, trabajo todo el tiempo con computadoras, no diría, lo podemos hacer virtualmente con un PDF y puedo aprender así, pero he visto más efectivo el aprendizaje cuando uno puede palpar el papel, ¿sí? Y usted lo puede también presenciar cuando usted está estudiando su Biblia. Es mucho más efectivo el estudio de la Biblia con las hojas de papel. Bueno, de hecho, a la hoja de papel no se le acaba la batería nunca. Así que ese es uno de los materiales que vamos a usar, Cómo estudiar e interpretar la Biblia, del Dr. R.C. Sproul. Y el segundo libro, que va a ser como un libro de referencia, el primero es el más importante, el segundo libro, que va a ser como un libro de referencia, se llama Falacias exegéticas, de D.A. Carson, que va a ser también importante a la hora de analizar algunos problemas que hay a la hora de hacer exégesis de un texto, de emplear esas herramientas de la hermenéutica a la hora de analizar un pasaje de la Escritura. También lo pueden comprar, es un libro que no es muy costoso, lo pueden conseguir en una librería cristiana, la verdad no son muy costosos. Inténtenlo hacer, traten de buscarlo físico, vuelvo y los animo a esto. Y bueno, también creo que por internet se puede conseguir en PDF también, como última opción. Esa sería la bibliografía que usaríamos en este curso. ¿Qué temas vamos a tratar aquí? Vamos a hacer un recorrido por una serie de temas que a la final, o en la última instancia de este curso, vamos a tener las herramientas, no todas, porque la hermenéutica bíblica es muy amplia, es muy compleja, tiene muchos factores para tener en cuenta a la hora de estudiar un pasaje, pero que como curso en el que nosotros estamos empezando y que este curso va a ser muy práctico, la idea es que podamos ver pasajes de las Escrituras donde podamos hacer el estudio de forma práctica, ir aplicando las reglas de interpretación, ir aplicando los métodos de interpretación, pues vamos a ver que más adelante vamos a necesitar todavía más herramientas para interpretar, pero el curso va a ser bastante básico en ese sentido, por lo que también es una responsabilidad suya de poder, al finalizar de este curso, que indague más al respecto. ¿Qué temas vamos a ver? Bueno, en esta ocasión, hoy solamente vamos a hacer la introducción, solo vamos a ver algunos aspectos acerca de la hermenéutica, pero estos son los temas que vamos a ir analizando. Vamos a ir hablando de los mitos, del pragmatismo, de la sensualidad, vamos a hablar de la analogía de la fe, vamos a tener que ver un poco asuntos que tienen que ver como recordar un poco esos temas de las clases de español que nos daban en el colegio, acerca de figuras literarias, de la gramática, que ya tal vez se nos olvidó, adverbios, sustantivos, y toda clase de elementos que tiene nuestro lenguaje, y todo, bueno, la mayoría de las lenguas tienen casi siempre las mismas figuras y los mismos elementos de la gramática, que nos va a permitir hacer un mejor entendimiento de eso. Pero cuando lleguemos a ese punto, usted se dará cuenta. Vamos a tener que pasar por el método gramático histórico también, por la paternidad literaria de los pasajes. Vamos a tener que ver algunos errores gramaticales que pueden aparecer en las Escrituras.
Y también vamos a ver 10 reglas prácticas de interpretación de la Biblia. Como les había dicho, esto es un curso muy práctico, muy de forma interactiva, así que vamos a tener que conversar bastante en las próximas sesiones. Y para finalizar, tal vez lleguemos hasta cultura y Biblia y podamos avanzar un poco también en geografía y Biblia y de pronto también en algunos temas de índole, bueno, de la geografía de donde se desarrolla el discurso y todo el panorama de la escritura. Bueno, esos son los temas que vamos a tratar en este curso. Hay subtemas ahí, o sea que es mucho más amplio esto de lo que parece. Así que, bueno, eso es por el momento. Esos serían los temas. Si están tomando nota, me dicen. Si no, no hay problema. Yo estoy en la disposición de poderles ir compartiendo las diapositivas. No sé si las podamos subir a una carpeta compartida y ustedes las pueden ir consultando a medida que avancemos en este proceso. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Antes de empezar a hablar acerca de hermenéutica, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Sé que en algunas ocasiones hemos tratado de hacer interpretación de un pasaje, hemos tratado de llegar a algunos textos, pero nos pasa como esto que tengo aquí en pantalla. No sé si están viendo esta imagen. Si alguien puede deducir qué es esta imagen, que lo diga ahora. O más bien, los invito a participar. ¿Qué es la imagen que están viendo? Alguien que se anime a participar, algunos que se animen a participar. ¿Es posible ahí que alguno diga, sugiera qué es lo que estamos viendo ahí? No es un error de pantalla, no se preocupe, es así la imagen. Veo un perrito. ¿Alguien ve un perrito? Bien. ¿Quién habló? Me quiero ir conociendo los nombres, así por la voz voy a ir reconociendo. Pastor, hablo Yulady Sojo. Yuleidi, mucho gusto, Yuleidi. Entonces ahí voy conociendo a algunos. Yuleidi ve un perrito. ¿Alguien se anima a decir otra cosa? ¿Algo que puedan ver al respecto de esta imagen? ¿Qué se imaginan que es esta imagen? No, están tímidos. Están tímidos los hermanos. No hay problema. Vamos a ir avanzando. ¿Qué es esta imagen? Esta imagen es una representación. Ustedes saben que todos los dispositivos tecnológicos funcionan con píxeles, pequeños puntos de luz. Básicamente, bueno, nuestras pantallas, por ejemplo, de los aparatos que tenemos, como el computador o el celular, tienen pequeños puntos llamados píxeles que poseen 3 o 4 colores, ¿de acuerdo? El rojo, el verde, el azul y en algunos casos el blanco. Y cada píxel representa un color en particular al mezclarse estos colores. Vemos aquí una imagen muy cuadriculada, muchos cuadros, cada cuadro tiene un color. Y la idea es poder llegar a saber qué es la imagen que está representando esos píxeles, esos cuadros que ustedes están viendo acá. Pero cuando nos acercamos a una imagen como esta y la estamos viendo demasiado cerca, demasiado sin ver todo el trasfondo, todo lo que le compone esta imagen, es muy difícil saber de qué es esta imagen. ¿De qué se está hablando acerca en esta imagen? ¿O qué es lo que se nos está representando acá? Así que voy a pasar a una diapositiva siguiente en donde la imagen se va a ir alejando un poco más. Si todavía parece de pronto, como decía mi hermana ahí hace un momento, parece un perro, la imagen va cambiando a medida que la vamos alejando y que los píxeles se van haciendo más pequeños y podemos tener una visión muy amplia de lo que se está viendo acá. ¿Qué puede ser acá, por ejemplo, en esta imagen? Es la misma imagen, solo me he ido alejando un poco de ella para poder distinguir qué será. Otra persona que se pueda animar a decir qué es esto.
Nadie. Nadie se anima. ¿Están tímidos hay problemas de audio por allá? Bueno, vamos a ir alejando la imagen para que ustedes puedan tener precisión al respecto. Vamos a ver. ¿Qué se parece aquí? Es la misma imagen, solo estamos más lejos. ¿Ah? Váyanse animando. ¿Qué se parece aquí? Nadie se anima. Una mariposa. Una mariposa. ¿Quién dice una mariposa? Eiker Martínez. Eiker Martínez. Súper. Bueno, entonces tenemos otra opinión. Pasó de ser un perro a una mariposa. ¿Bien? ¿Un pez? ¿Dicen por ahí? ¿Quién dice un pez? Caterine. Caterine. Bien, Caterine. Entonces, todos hemos dado, bueno, todos los hermanos que han hablado han dado una aproximación acerca de esto. Vamos a ver un poco más lejos. Voy a alejarla un poco más. Aquí. ¿Todavía será un pez? ¿Será un perro? ¿Será una mariposa? Es un ¿Un qué? Una piña, pastor. Perdón, es una piña. Una piña, claro, es una piña. Vamos a ver si es una piña. Vamos a irnos alejando, vamos a irnos alejando, vamos a irnos alejando, alejando hasta que tenemos una piña. Una piña. ¿Qué quiero demostrar con este ejercicio que estamos haciendo acá? Quiero demostrar que en el ejercicio de la hermenéutica, perdón, voy a hacer un cambio acá en la configuración de mi equipo para que ustedes puedan verme también. Entonces, pasó de ser mariposa, pasó de ser perro, pez, a convertirse en una piña. Nos pasa en el ejercicio de la interpretación, de la hermenéutica, de los ejercicios que tal vez algunos de mis hermanos hacen por el trabajo que hacen en la iglesia, tal vez con jóvenes, con ancianos, o con mujeres, o con hombres, cuando les están enseñando, o si hacen discipulados, o grupos de estudio en los hogares, que cuando nos acercamos a preparar un pasaje para estos espacios, a veces vemos la imagen tan pixelada, tan distorsionada, que no sabemos exactamente de qué se está hablando. En el ejercicio de la imagen que mostraba hace un momento, esa es la idea. Poder darnos cuenta de que necesitamos a veces alejarnos un poco y tener un amplio panorama de lo que la Escritura nos está presentando al respecto. Y lo digo porque cuando nosotros no tomamos esas precauciones, pasó de ser una piña, en la realidad era una piña, siempre fue una piña, pero pasamos a hablar de que podría ser cualquier otra cosa. Lo mismo puede pasar con la Escritura. Cuando nos acercamos a un pasaje y no tenemos cuidado de lo que estamos estudiando, de lo que estamos hablando, de lo que vemos en el pasaje, vamos a pasar de una piña a otra cosa. Bien. Entonces, ¿qué debe impulsarnos a nosotros, los creyentes, a estudiar las Escrituras? ¿Qué debe impulsarnos a nosotros los creyentes para estudiar las Escrituras? Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a volverles a compartir pantalla para que lo puedan ver acá. Razones de la hermenéutica bíblica, o más bien aquí de pronto me tocaría corregir esa expresión ahí. Razones para estudiar la Biblia. ¿Qué razones nosotros tenemos para estudiar la Biblia? En los últimos años, pero no en los últimos años, ya desde hace un tiempo, yo he visto en un tiempo muy reciente que ha habido un interés genuino en las personas, en las iglesias, en las comunidades, por querer estudiar la Biblia. Y se han desarrollado toda clase de estrategias para que todos los creyentes, los miembros de la congregación, estudien la Biblia. La verdad es que no debería ser una invitación a la que vaya un selecto grupo de hermanos de la iglesia a estudiar en estos cursos de hermenéutica o de esos cursos donde se habla de cómo estudiar la Biblia, sino que debería ser una necesidad y un deber de todos los creyentes. Un deber mediante el cual usted, yo y toda la comunidad se involucra. Y déjeme decirle
que esto permite el crecimiento integral de la iglesia. No estoy hablando de números, eso es lo que menos importa, pero sí hablando de creyentes que realmente son creyentes, ¿sí? O más bien, creyentes genuinos. Entonces, razones de la hermenéutica bíblica. Una de estas razones por las cuales nosotros tenemos que estudiar la Biblia es debido a que nuestra oscuridad no nos deja ver a nosotros con claridad lo que la Escritura nos dice. Esa es una de las razones para estudiar hermenéutica bíblica. Esclarecer donde nuestra oscuridad no nos deja ver. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué decimos esto? Si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo y si estamos en ese proceso de santificación. ¿Por qué decir eso? Es por la siguiente razón. Estamos en un proceso en el que somos transformados por el Señor. Un proceso en el que somos llevados por un camino en el cual el Señor nos va tratando, tomando asuntos y situaciones en nosotros que están mal, que son pecaminosas, que están corruptas en nuestras vidas, y que el Señor va tratando esas cosas, pero que mientras va tratando esas cosas, esa oscuridad, cuando nos acercamos a un pasaje de la Escritura, esa oscuridad va a atenuar la luz de ese pasaje y va a hacer que cometamos errores como imponerle nuestras ideas a dicho pasaje. Estas ideas pueden ser terribles ideas. Imponemos cosas que la Biblia no está diciendo, imponemos ideas o doctrinas que la Biblia no está afirmando, que la Biblia es más no tiene en ella misma, y nos inventamos doctrinas porque nuestro pecado no nos deja ver al respecto de esto. Normalmente, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, siempre vamos con una carga. No digo una carga emocional, como que me siento mal, voy a ir a la Biblia. No estoy hablando de esa carga en este momento. Voy a hablar de la carga en el sentido intelectual que todos tenemos respecto a un conocimiento presabido o algo que ya habíamos escuchado acerca de un pasaje, y cuando nos acercamos a este pasaje, venimos con esa carga, y en vez de ajustarnos a lo que la Biblia nos dice a nosotros, venimos con esa carga, ajustamos el pasaje con lo que ya pensamos que sabemos, y hacemos decir a la Escritura cosas que no dice. Así que abran sus Biblias. Vamos a ver o vamos a realizar un par de ejercicios al respecto. Van a abrir su Biblia, por ejemplo, en un proverbio bien conocido por todos, tal vez, y es el Proverbios 22, en el libro de Proverbios 22. Y vamos a pararnos exactamente en el versículo 6. Proverbios 22, 6. ¿Qué dice Proverbios 22, 6? Así que voy a dar unos 5 segundos más para que usted pueda encontrarlo en su Biblia y podamos juntos leer este pasaje. ¿Vale? Entonces, dice la palabra del Señor en Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino. Es más, creo que ya de memoria lo sabemos. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué cosa? No se apartará de él. No se apartará de él. Cuando nos acercamos a este pasaje de la Escritura, normalmente, ¿qué pensamos? ¿O qué es lo primero que tenemos en la cabeza? Normalmente hemos entendido y hemos aprendido acerca de Proverbios 22, 6, que está hablando en forma positiva, en que si usted instruye al niño en los caminos del Señor, el niño no se apartará del camino del Señor. No sé si lo han visto así. De hecho, así lo sabemos muchos de nosotros. En Proverbios 22, 6 pensamos, si usted le enseña el Evangelio al niño nunca se apartará del Evangelio. Y asumimos eso como una realidad y como una verdad absoluta, en donde no cabe la idea o no cabe la posibilidad de que el niño se pueda apartar más adelante. Y vamos a encontrarnos entonces en la vida real casos de personas, de creyentes que han criado a sus hijos, le han enseñado el Evangelio, han trabajado durísimos
con ellos enseñándoles el evangelio y crecen y medio tienen ya un poco de edad, se apartan de los caminos del Señor. No sé si para siempre, habría que esperar el tiempo. Si regresan después, no sabemos esto, pero probablemente no regresen a los caminos del Señor, estén muy distantes por mucho tiempo y no regresen nunca más, y no estén en los caminos del Señor nunca más. ¿Qué pasó? ¿Cometieron un error los padres al no enseñarles las Escrituras? ¿O qué opinan ustedes? ¿Por qué falló este proverbio en este sentido? Normalmente lo vemos como que le traemos al texto una carga en la que decimos, bueno, si yo instruyo al niño en los caminos del Señor, la Biblia dice que no se apartará de él. Pero cuando lo hacemos así y le imponemos cosas al texto que el texto no está diciendo, vamos a obtener resultados desastrosos y equivocados al respecto. Proverbios 22 tiene una serie de proverbios en los que, si ustedes lo revisan dentro de todo el marco en el que se desarrolla Proverbios, está hablando de cosas positivas en algunos casos, pero también en cosas negativas, y está presentándolo de forma simple, sin apuntar exactamente al evangelio o a alguna cosa en los caminos del Señor. Está hablando de cosas de la sabiduría también popular que se maneja en esa época y que Salomón está transmitiendo también. Y que cuando Salomón está diciendo acerca del proverbio 22:6, instruye al niño, tenemos que fijarnos en las palabras. ¿Palabras como cuál? Déjenme mostrarle esto. Y si quiere subrayarlo en su Biblia, subraye esto. Instruye al niño en su camino. En su camino. Cuando llegamos a este pasaje, y usted presta atención a que el proverbista está diciendo al niño en su camino, el su, ¿a quién le está apuntando? Y entonces asumimos que el su es el camino del Señor. Pero el su apunta a un sujeto que está presente dentro del versículo. ¿Y quién es ese sujeto del que se está haciendo alusión ahí? ¿Qué opinan ustedes? ¿De quién se está hablando ahí? Del niño, ¿verdad? Del niño. Así que instruye al niño en su camino. Pero ¿cuál es el camino del niño? Pues es fácil si lo trata de ver de esta forma. Y es que ¿han visto ustedes esos niños, pueden ser nuestros hijos, en los que uno los deja ser lo que ellos quieren ser, en el sentido de no los amonesta, no los disciplina, y ellos van desarrollando su propio camino? Si tú instruyes al niño en ese camino, lo conduces en esa senda, ese niño no se va a apartar de ese camino. Es lo que está diciendo Proverbios acá. Por lo tanto, si el camino del niño es el niño consentido, el niño que no obedece a sus padres, y usted le instruye ahí en ese camino, él no se va a apartar de estas cosas, y cuando crezca seguirá haciendo estas cosas. Pero yo enseñé a mi hijo muchos años y él se apartó, pero yo le enseñé el evangelio y le instruí en esto. Sí, pero lo que no estás dándote cuenta es que tal vez también le instruiste sobre las cosas que no debías instruirle tú al respecto, transmitiéndole las cosas que no debemos transmitirle a nuestros hijos. Por lo tanto, cuando vemos en Proverbios 6, si tú instruyes al niño en su camino, el camino puede ser cualquiera. Si tú lo instruyes en robar, ese es el camino del niño y no se apartará de eso cuando fuere viejo. Eso es lo que está diciendo Proverbios al respecto. ¿Sí? Así que normalmente nos acercamos a pasajes con una carga ya intelectual de que ya nos lo habían enseñado de una forma y volvemos y lo enseñamos como no lo habían enseñado y no prestamos atención a lo que la Escritura está diciendo al respecto. Otro ejemplo, hagamos otro ejemplo. Vayan al Salmo 51. Es un precioso salmo de la Escritura. En Salmo 51. Hoy es la introducción, hoy no vamos a que usted tenga que hacer ejercicios, hoy estoy solamente presentando algunas ideas que se puedan dar al respecto de lo que estamos haciendo de hermenéutica. Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, es un salmo, una oración del penitente, es conocida así.
En algunas versiones aparecerá el título de ese salmo así, como la oración del penitente, y es una oración de arrepentimiento, preciosa oración, una oración sincera en la cual el salmista está hablando acerca de su condición, el terrible pecado que ha cometido y es consciente de la naturaleza de este pecado. Pero no vamos a hacer un análisis de todo el pasaje, solo me quiero quedar en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso dice el verso 11. Viendo ese verso, fuera del contexto, fuera de la idea que el autor está transmitiendo y fuera aún del hecho de dónde está ubicado el pasaje en las Escrituras, porque también eso es muy importante, entender en qué parte de la Biblia se está diciendo esto. ¿Lo está diciendo en el Nuevo Testamento? ¿Lo está diciendo en el Antiguo Testamento? ¿En qué parte del Nuevo, en qué parte del Antiguo Testamento se está diciendo? Y digo esto por lo siguiente, porque cuando alguien se acerca a este pasaje y dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, está asumiendo, está dando por sentado que como David está diciendo esto, David está asegurando entonces que la salvación es posible perderla, porque David lo está diciendo y porque David está inspirado acá por el Espíritu Santo y está diciendo estas cosas. Esa es una conjetura que se puede sacar al respecto. Sin embargo, como decía hace un momento, no es correcta, está lejos de ser la verdad. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo se desarrolla este verso dentro del capítulo, dentro del libro en el que está, dentro del pacto en el que se encuentra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted va a estudiar un verso de la Biblia, no solamente tendrá que conocer el versículo que va a enseñar, el capítulo que va a enseñar, sino el libro tiene que haber leído, el libro del cual va a tomar ese asunto. Y además de haber leído ese capítulo, es muy importante que haya leído la Biblia. ¿Sí? Creo que esta es una de las grandes debilidades que tenemos en la iglesia cristiana. Los creyentes no leen la Biblia, es más, no han leído nunca las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos? Si hacemos una encuesta, no quiero hacer una encuesta, ¿no? Pero si hiciéramos una encuesta, creo que gran parte de la iglesia no ha leído la Biblia completamente. Y es muy importante leerla completamente, y no solamente una vez, sino vez tras vez, cuantas veces pueda, mejor, y para el resto de su vida, hermano. ¿Por qué? Porque nos da un panorama, cada vez que leemos la Escritura y pasamos por los mismos pasajes, nos da un panorama todavía mucho más amplio de lo que estamos leyendo. Y ahora, respecto al Salmo 51:11, cuando él está hablando aquí al respecto de esto, David nos está dando un ejemplo de arrepentimiento, de una muestra de un genuino arrepentimiento, del dolor que hay en el corazón de David por los pecados cometidos, pero que el verso 11, si ignoramos el contexto del Antiguo Testamento, pensamos que si David usó esta oración, que si David usó esta expresión, nosotros la podemos usar en la misma forma y decir, entonces la salvación se pierde porque David está diciendo, no quitas de mí tu Santo Espíritu, entonces el Señor puede quitarnos su Santo Espíritu. Pero vuelvo y digo, hay que verlo en su contexto más amplio. Y por ejemplo, el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es diferente al rol del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y vamos a encontrar todas las evidencias alrededor de esto. Pero es diferente el rol que desempeña en cada pacto. Una cosa es el Antiguo Pacto, el rol que desempeña el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto, y otro, el rol que desempeña el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo acompaña a los hombres, el Espíritu Santo guía a los hombres. En el Nuevo Testamento también encontramos al Espíritu Santo guiando y acompañando a los hombres, pero la diferencia ahora en el Nuevo Testamento, más bien el Nuevo Pacto, para decirlo así, en el Nuevo Pacto, es que, como lo dice Jesús en el Evangelio de Juan 14, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versos 16, voy a parafrasear un poco, ustedes
lo conocen, habla del Espíritu Santo, porque ha estado con ustedes. Ha estado con ustedes el Espíritu Santo. Pero ahora dice ahí, estará en vosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo estará en vosotros. Por lo tanto, cuando ahora en el nuevo pacto se está hablando del Espíritu Santo, ya no es externamente acompañando a los hombres, sino ahora es una forma en la que el Espíritu Santo habita a los creyentes, habita al cristiano, al hombre renacido por Dios. Pablo, por ejemplo, advierte al respecto y dice que quien no tiene el Espíritu Santo no es un creyente. Habla de habitar el Espíritu, de ser habitados por el Espíritu Santo. Así que hoy en día, cada cristiano, desde el momento en que cree, recibe el Espíritu Santo. No sé cómo les fue con esos temas doctrinales. Aquí no vamos a tratar esos temas doctrinales, ya los vieron, pero la escritura sí es muy clara. Cuando usted vaya a hacer este ejercicio de hermenéutica, se va a dar cuenta por usted mismo de que cada cristiano, en el momento en el que ha creído, después de que la promesa del Espíritu Santo es cumplida y es enviado el Espíritu Santo, y lo vemos ahí en Hechos, la promesa del Espíritu Santo cumplida allí, todo creyente recibe el Espíritu Santo, como lo dice en Efesios 1, como el sello de la redención. En esto tenemos fe, en esto tenemos seguridad y en esto no hay perdición, no hay pérdida alguna. Por lo tanto, si usted alguna vez ve un creyente que se pierde, no es porque se esté perdiendo, es porque ya estaba perdido y no era un creyente. Porque no hay creyente que se pierda. El Señor Jesús, cuando oró por sus discípulos, oró y dijo: a ninguno he perdido, solo se perdió el que tenía que perderse. ¿Sí? Nadie más se ha perdido en este sentido. Entonces el Señor afirma y da seguridad. Cuando hablaron acerca de la salvación, da seguridad de la salvación al respecto. Así que nuestra oscuridad a veces no nos deja ver con claridad. Otro punto importante a la hora de hacer interpretación de la Biblia, o una de las razones por las cuales nosotros debemos interpretar la Biblia y hacer este ejercicio. La segunda razón es proporcionar un mecanismo para evitar el error. No voy a ahondar ahí porque hemos estado hablando al respecto de este punto. Este tercero sí me parece importante: librar al intérprete de imponer sus ideas al texto sagrado, ¿Qué queremos decir con librar al intérprete de imponer sus ideas al texto sagrado? Queremos decir lo siguiente. Algunos ven la Biblia como agua, por ejemplo. Usted pone agua sobre un vaso y el agua adopta la forma del vaso que va a ocupar. Usted pone agua sobre una jarra y la jarra tiene X o Y curvas, el agua va a adoptar las curvas que tiene la jarra y se va a adaptar perfectamente allí. Algunos piensan que las escrituras se adaptan a nuestras formas, a nuestros estilos, a lo que yo pienso. Pero hay un gravísimo error y un gran peligro al respecto de esto. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos con esas ideas preconcebidas de las escrituras, en las que ellas se acomodan a nosotros, lo vamos a ver más adelante como un ejemplo de eisegesis, algo que está mal, pero lo vamos a definir más adelante, no se preocupen. Esto es peligrosísimo. Esto es la realidad de un creyente que va camino a la perdición. ¿Por qué? Porque la Biblia no está dada para que se acomode a cómo somos nosotros. O cuando usted ve en el Evangelio que el Señor ha predicado y la predicación le sentó bien a todos los que le escucharon. Les cayó bien a todos los que le escucharon. Por el contrario, en muchos de los pasajes vamos a encontrar que en la predicación del Evangelio del Señor Jesús, en los Evangelios lo vamos a ver, le entró, voy a decirlo así muy popular, le entró en reversa a muchos creyentes, muchos hombres y mujeres, más bien no creyentes, muchos hombres y mujeres cuando el Señor estaba predicando y anunciando el Evangelio. Porque la Escritura y porque las palabras del Señor normalmente no se amoldan a lo que nosotros ya somos.
las Escrituras nos deben llevar a nosotros a moldarnos a ella. Pablo escribe, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y el entendimiento por medio de qué? ¿De mis ideas? ¿De lo que escucho o veo por internet? Y voy a terminar pensando que los extraterrestres van a gobernarnos más adelante y lo vamos a mezclar con la Biblia y vamos a tener toda clase de ideas absurdas. Por lo tanto, si pensamos que la Biblia es el agua que se debe acomodar a este vaso, estamos totalmente equivocados. Más bien, nosotros debemos ser como el agua que se acomoda a lo que la Escritura nos afirma y nos enseña. Así que ya es bastante importante que ustedes estén en este curso, estimado hermano, para que podamos tener herramientas. ¿Herramientas para qué? Para estudiar las Escrituras. ¿Qué herramientas vamos a tener? Bueno, ya las vamos a ver. Antes quisiera también ver algunos de los mitos que tenemos, como que ¿por qué no estudiamos la Biblia? ¿No? ¿Por qué nosotros ya no estudiamos la Biblia y ya en algunos casos sacamos excusas? Estos son mitos, nada más son mitos. ¿Cuáles mitos tenemos nosotros a la hora de estudiar la Biblia? Y son más bien como excusas, ¿no? Uno de esos es el que estoy presentando ahí. La Biblia es muy difícil de entender, pastor, que solo los teólogos, la gente que ha estudiado mucho la Biblia la puede estudiar y que hay que tener una preparación muy técnica, hay que, mejor dicho, un doctorado y un PhD y un poco de títulos para estudiar la Biblia. Esto es una de las excusas que los creyentes presentan a la hora de estudiarla. Pero ¿por qué se presenta esta excusa? Si bien es una afirmación que parece sincera, la verdad en el fondo es que más bien estoy pensando, ¿sabe qué? Me da pereza estudiar. Es demasiado trabajo, pastor, para estudiar la Biblia. Es demasiado trabajo. Déjeme decirle al respecto que la Biblia, no, cuando tú la lees y estudias la palabra de Dios, no es como cuando, tal vez en la época de estudios, en la época que podíamos estudiar el bachillerato, o tal vez los que han podido estudiar la universidad, y hayan leído un libro, entonces les mandaron a leer Don Quijote o cualquier otro libro, no sé. Usted lo lee y presenta unos trabajos y ya, y su vida sigue como si nada. Pero con la Biblia es totalmente diferente. La Biblia corresponde a palabras que tienen que ver con vida y con muerte. ¿Sí? Tiene que ver con vida y con muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia del Quijote o de cualquier otro libro que usted quiera leer, esos libros no son de vida o muerte. La Escritura es de vida o muerte. ¿Por qué lo digo? Porque de estas palabras y las palabras del Señor emana vida para la eternidad. Que Don Quijote se queda en tu cabeza y tal vez te nutre de algunas cosas, pero no perdura para vida eterna. Y hablo de vida o muerte porque o vas a vida eterna o vas a la muerte, a la condenación eterna. Y que como creyentes tenemos el deber de prepararnos en esto, porque es de vida o muerte este aspecto. Ese es uno de los mitos. El segundo mito, la Biblia es aburrida. Decimos, no, hermano, es que mire, ¿sabe qué? Yo por las noches llego, pastor, y me pongo a leer la Escritura y de pronto me quedo dormido. Entonces la usan como, ¿cómo se llaman estos medicamentos para dormir? Bueno. Somníferos. Somníferos, gracias. Como un somnífero. ¿Cuántos les ha pasado que han cogido la Escritura y les ha dado sueño estudiándola? Y terminan dormidos, ¿no? Y bueno, cualquiera que los ve o nos ve en esos estados dirá, uy, qué hermanos tan santos, ¿no? Está ahí echándose un sueñito con la Biblia en el pecho. Debe estar soñando con los angelitos o con el Señor. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando pensamos que la Biblia es aburrida, esto no solamente refleja nuestra pereza y nuestra falta de habilidad para entender lo que leemos a veces.
pero refleja que no tenemos gusto por ella muchas veces. Sé que hay pasajes, sé que hay libros, a veces un poco difíciles de leer, canzones de leer podría ser al principio, pero la verdad es que con el tiempo usted va a desarrollar un afecto importante en la medida que haga el ejercicio de leer las escrituras y de estudiarlas. Mire, la Biblia contiene tanta vida en sí misma, es tan diversa en el discurso, en las figuras literarias. Tú encuentras poesía, encuentras profecía, encuentras historia, encuentras parábolas, encuentras muchas de las formas de literatura en un solo libro. Además del argumento de que es de vida o muerte, es muy rica en diferentes estilos. Miren, había una serie, yo no la vi, pero me imagino que debe ser así. Hay una serie de televisión que se llama, bueno, creo que ya lo descontinuaron eso, Guerra de Tronos o Juego de Tronos, creo que se llama, Juego de Tronos. Alguno tal vez la vio, es una serie tal vez de luchas entre reyes y de cosas así, tal vez. Yo no la vi, estoy presumiendo algo así por los comerciales. Cuando usted se acerca a los libros de Reyes, de Crónicas y de todos estos pasajes y estos libros que vienen en adelante, te vas a encontrar con una serie de narraciones que son dramáticas, que son asombrosas, que tienen toda clase de elementos que te impregnan y la verdad, me acuerdo, recién empecé a leer así en esa forma, nosotros en la iglesia tenemos un desafío y es leer 7 capítulos diarios todos los días. 7 capítulos de forma tal que en 6 meses hemos leído toda la escritura. Y es una invitación que se le hace a todos los hermanos de la iglesia a leer en 6 meses toda la Biblia. ¿Y qué hacemos los otros 6 meses? Volver a leer otra vez la Biblia en esos 6 meses. Cuando llega uno de esos pasajes, me parecen apasionantes, cada uno es atraído en esos propios gustos por esos pasajes, y vemos todo el drama, la aflicción, vemos historias de crimen, aquí vemos devoción, y muchos aspectos que tienen que ver con la existencia humana, ¿sí? Los invito a que empiecen por ahí. Si no han hecho el ejercicio de leer la Biblia, empiecen a leer esos libros que especialmente llaman nuestra atención y vamos impregnándonos de esa forma. La Biblia es un manantial con una sabiduría impresionante. No necesitas leer proverbios para obtener sabiduría. Necesitas leer la Biblia de Génesis al Apocalipsis para obtener sabiduría de Dios, que es extremadamente valiosa e importante. Otros dicen al respecto del mito de la Biblia, o mitos, ¿por qué? Excusas para no estudiar la Biblia. Otro mito es anticuada. ¿Han escuchado eso? Es anticuada. Yo he escuchado varias veces eso. No, es que la Biblia es de muchos años atrás. La Biblia es anticuada. ¿Qué piensan ustedes al respecto de que es anticuada? Entonces, anticuada lo decimos porque, hermanos, se escribió hace 2000 años y hay cosas que ya no tienen ellos. Por ejemplo, ellos ya no tienen internet, ellos ya no tienen, qué sé yo, computadoras, no tienen celulares. Los medios han cambiado. Las formas en las que nos comunicamos también han cambiado. De hecho, la pandemia, si ustedes se han dado cuenta, al menos aquí en Bogotá, cambió mucho las formas en las que nos relacionamos. No sé en Cúcuta, pero aquí la gente se volvió, si aquí era más distante y fría las personas, se han vuelto más frías, ¿sí? Y mucho más distantes. Entonces, pero sí se han hecho mucho más virtuales. Ay, hola, ¿cómo estás por internet? Besos, picos y abrazos por internet, ¿cierto? Pero aquí en la presencialidad, pocos besos, picos y abrazos. Bueno, claro, es el COVID y esto, y hay un temor, bueno, pero bueno, no es para tanto. Lo presentan como anticuado, pero la Biblia no, y tiene temas tan actuales que no hay aspecto en la existencia humana que la Escritura no haya reflejado, no haya tratado al respecto, ¿sí? Otro mito que tenemos al respecto es, voy a perder el Espíritu Santo porque la letra mata. Perderé el Espíritu Santo porque la letra mata. ¿Han escuchado eso, verdad? Perderé el Espíritu Santo porque la letra mata. ¿Dónde aparece ese pasaje? Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Lo han escuchado alguna vez?
Aparece en Segunda de Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios 2. Perdón, en el capítulo 3. Voy a buscarlo acá en mi Biblia. Era de Corintios. Segunda de Corintios, perdón. Capítulo 3. Verso 5 al 7. Exactamente aparece en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Segunda de Corintios 3, 6. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y hemos escuchado esa respuesta muchas veces. Yo he escuchado varias veces, hermano, yo no quiero estudiar la Biblia, porque si me pongo a estudiar la Biblia en esa forma en la que ustedes estudian la Biblia, se me va a ir el Espíritu Santo. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Se llega a esa conclusión porque creemos que el Espíritu Santo es enemigo de la letra, es enemigo de las palabras que están escritas en la Biblia, y que cuando hay uno no hay otro. Y entonces, si usted empieza a leer la Biblia, usted ya va a perder ese fuego, va a perder esa emoción o esa sensación del Espíritu Santo. Usted lo va a perder. Eso es lo que se afirma al respecto. Pero ¿por qué se dice esto? Se dice porque hay una mala interpretación también en esto. Hay una mala interpretación. ¿Por qué hay una mala interpretación? Porque acaso no estamos con el argumento de decir es que pierdo el Espíritu Santo si me pongo a estudiar la Biblia. No es incongruente o incoherente decir eso, porque ¿quién fue el autor detrás de la Escritura? ¿No fue Dios mismo? ¿No fue el Espíritu Santo inspirando a los hombres allí que escribieron las palabras que nosotros tenemos? ¿No fue el Espíritu Santo el que inspiró estas palabras? ¿Cómo es que decimos entonces que si estudiamos la Biblia vamos a perder el Espíritu Santo? O una casa dividida contra sí mismo, dice el Señor, no prospera. Entonces no hay excusa tampoco al respecto. Es un mito bastante proliferado en nuestras iglesias. Para la verdad, ahorrarnos el estudio de la Biblia, ahorrarnos esto. ¿Sí? En cierta ocasión invitamos a un hermano a juntarse a nosotros, a juntarse con la congregación para que pudiéramos hablar de asuntos de la Biblia y estudiar. Y el hermano dijo, hermano, yo no me puedo juntar con ustedes porque al juntarme con ustedes, yo voy a perder la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a abandonar y me voy a volver como ustedes. No sé realmente si uno se debería sentir ofendido o qué cosa, ¿sí? Al respecto. O qué ven nosotros, digamos, o qué vio nosotros para decir, no, se nos va a ir el Espíritu Santo y esto. Creo que lo que ve más bien es porque en los actos litúrgicos ya no hay cosas que hay en otros actos litúrgicos. Hablo del culto. Tal vez por eso. Seguimos adorando al Señor, alabando al Señor con todo nuestro corazón, pero ¿lo hacemos con entendimiento o lo hacemos con las emociones meramente? ¿Podemos tener emoción cuando alabamos al Señor? Claro que sí. Si usted siente gozo, ¿por qué no expresar el gozo, verdad? Si usted siente júbilo, ¿por qué no expresar ese júbilo al Señor? Eso habla de las emociones, pero vamos a hacerlo con el entendimiento, sabiendo que cantamos, que predicamos, que escuchamos en lo que cantamos, que escuchamos en lo que predicamos. Así que, bueno, esta excusa no cabe, perderé al Espíritu Santo. Otro aspecto de qué hablar es personas, un último mito para... no, todavía nos queda un poquito más de tiempo. A ver, miramos, sí, creo que nos queda un poco más de tiempo. Un último mito sería que la Escritura está en un lenguaje inentendible. La Escritura está en un lenguaje inentendible. O sea, pastor, es que está escrita tan enredado que yo no lo entiendo. Y por eso no la estudio, por eso no me pongo a estudiar la Biblia, porque cada vez que me siento a estudiar la Biblia no entiendo. O sea, ha visto eso, ¿no? No entiendo, pastor, no entiendo. ¿Para qué me pongo a estudiar, pastor? ¿Sí ve? Ahora estoy peor que antes. Y esa es una excusa que hay tal vez
se le ha pasado a usted por la cabeza. Gracias a Dios podemos estar en este espacio. Pero déjeme decirle que qué clase de Dios sería Dios si diera su santa palabra, la que quiere que entendamos, nos la diera en un lenguaje que no entendiéramos. O sea, ¿qué clase de Dios haría eso? ¿No sería un Dios terrible que hiciera eso? Claro, qué terrible Dios sería el que trate de transmitirnos un mensaje en un lenguaje que no entendamos, en una forma que no podamos comprender y que nos exija al respecto que obedezcamos. Sería terrible. Pero no es así. La Biblia está dada en un lenguaje que lo voy a mencionar como un lenguaje primitivo para hombres primitivos. Es decir, está dado en un lenguaje en el cual no podemos decir que es que Dios habla así, porque hay un teólogo de la iglesia temprana, no, de la iglesia temprana no, más bien de la Reforma, uno de los teólogos de la Reforma, habla de que Dios nos ha hablado a nosotros en su palabra, como cuando, no sé si los hermanos que ya han tenido bebés, que tienen hijos, yo con mis hijos lo he hecho y es que cuando están pequeñitos uno no les dice, hijo, ¿quieres comidita? O algo así, tú no le hablas en un lenguaje así, muchas veces tú le dices, por ejemplo, yo a mi hija le digo, ¿quieres ñam ñam? No sé si me entienden, ¿sí? ¿Quieres ñam ñam? O trato de buscar términos o expresiones en un lenguaje que le sea fácil de entender. No le doy expresiones complicadas, porque no lo va a entender. Ella solo tiene, por ejemplo, mi hija solo tiene un añito y no va a comprender esto. Dios nos ha hablado en forma tal que podríamos decir, como lo dijo Lutero, balbucea su palabra, nos balbucea a nosotros, en un lenguaje en el que nosotros podemos entender. Por lo tanto, decir que está escrita en un lenguaje imposible de entender es otra excusa nuestra y no que el Señor no haya querido revelarse a nosotros. La Escritura habla, por ejemplo, en el Éxodo, cuando el pueblo iba saliendo y las carrozas de los egipcios iban persiguiéndolos al pueblo de Israel, habla de que cayeron allá en el mar. Qué difícil de entender es esto. Cayeron. Fueron destruidos por el Señor allí. No hay que tener una comprensión tan grande, tan amplia para hacerlo. Otro ejemplo que puedo usar al respecto es, ¿lee usted noticias o lee algunas cosas en particular y las entiende? Déjeme decirle que si puede entender esas cosas, puede entender las noticias que lee, ¿por qué no poder entender la Escritura? ¿Sí? Porque Dios habla en términos primitivos, porque se dirige a criaturas primitivas como nosotros. Claro, voy a aclarar algo. La Escritura tiene tanta profundidad en muchos, o en la gran mayoría, o tal vez en todos los pasajes, no, tal vez no, en todos los pasajes. Hay tanta profundidad que es necesario que cada vez nosotros avancemos y crezcamos en el conocimiento para ir llegando más profundo en su palabra, en lo que Él quiere decirnos a nosotros, ¿sí? Entonces, llegar a un conocimiento básico no quiere decir, bueno, ya, mire, ¿sí? Hasta aquí pude llegar, no puedo llegar más lejos. Ojo, no, hay que seguir avanzando. Tampoco está puesta en un lenguaje como enredado, como, voy a usar una ilustración que hace el autor de uno de los libros que les mencionaba al principio, que es el doctor R.C. Sproul. Él hace una ilustración de que la Biblia no es tan complicada como para que usted tenga que irse por allá a donde están estos gurús, por allá en las montañas en Nepal, y estos monjes sabios, de que se habla de que son sabios, etcétera, etcétera, a buscar sabiduría de esos hombres. Imagínese que usted viaja a visitar uno de estos monjes y a indagar sobre el sentido de la vida. Usted viaja a indagar sobre el sentido de la vida y usted se queda esperando a que él le hable y él de pronto le dice, el sentido de la vida o el significado de la vida es dar palmas con una sola mano. Y usted hace como, ¿sí? Dar palmas con una sola mano. Qué profundo, ¿no? Dar palmas con una sola mano. Y usted dice, wow, qué sentido de la vida. Y la verdad, eso, de dar palmas con una sola mano. A ver, ¿cómo lo haríamos? Será un poco difícil, ¿no?
porque la idea es que son palmas y son las dos palmas. Entonces nos va a quedar complicado dar palmadas en ese sentido. Ahora, cuando han escuchado la palabra esotérico, ¿han escuchado el esoterismo? No sé si han escuchado al respecto de eso. Sí, sé que ustedes ven por ahí en la televisión que salen estas personas que leen las manos y, bueno, los astros y estas cosas, y se habla del esoterismo. La palabra esotérico tiene que ver con cosas que están ocultas, con cosas que son inentendibles y la verdad más bien son absurdas. La Biblia no habla en términos esotéricos, en términos ocultos, que están en la oscuridad. Habla con toda claridad. Y si la Biblia dice algo con claridad, ¿por qué no atender con claridad a lo que está diciendo? Dios usa patrones de lenguaje, expresiones para hablar. Por ejemplo, Jesús, ¿ustedes recuerdan que Jesús en los evangelios usó muchas figuras como las parábolas, por ejemplo, para ilustrar algo? ¿Sí? Entonces encontramos la parábola y el Señor usa estas figuras, estas formas para transmitir algo, ¿sí? Para hacerlo sencillo y fácil. De hecho, muchas veces se enojó con sus discípulos porque, wow, ustedes no entienden. Venga, a ver, bueno, les voy a explicar. Y lo hace así el Señor. El cristianismo bíblico. El cristianismo que todo creyente debe buscar, el de conocer a su Señor. No es una religión elevada, no es una creencia elevada que solo el pastor y los líderes de la iglesia lo pueden lograr. No es eso. Porque la Escritura no nos oculta ningún contenido, no nos oculta, el Señor nos ha revelado lo que tiene que revelarnos. Hay cosas que tal vez quisiéramos saber, que la Escritura no da luz al respecto, y al respecto de lo que la Escritura no dice, nosotros vamos simplemente a callar. Podemos sacar conjeturas, algunas ideas, pero siempre aclarando que lo digo yo, no lo dice la Biblia. ¿Sí? Porque cuando decimos que la Biblia lo dice así, y la Biblia no lo dice, ay, hermanos, esto es peligroso, esto, vuelvo y lo digo, esto es de vida o muerte, y a los falsos maestros, a los falsos discípulos, bueno, me voy a quedar en los falsos maestros, a esos falsos maestros el Señor les va a decir en el día final, ojo, como decía, esto es de vida o muerte, en el día final el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Debe llenarnos de temor el estudio de la Biblia. Por eso esto va a ser un ejercicio que debe ser de mucho, mucho cuidado. Eso es lo único que debemos tener, mucho cuidado. Cuidado de nosotros, de ponerle ideas al texto. Como introducción lo podemos dejar ahí, ¿sí? ¿Qué nos falta a nosotros para estudiar la Biblia? Nos falta motivación, ¿cierto? Y la idea de este espacio es podernos motivar la próxima semana, podernos dedicar a estudiar pasajes y vamos a ir aplicando idea por idea de cómo estudiar un pasaje de la Biblia, ¿sí? Entonces, es bastante práctico y vamos a ir introduciendo conceptos a medida que vayamos avanzando. Digamos que el ideal siempre es como que les damos toda la teoría y bueno, vamos ahora sí a aplicarla, ¿no? Pero se hace engorroso y se hace difícil. Más bien vamos viendo cosita por cosita y vamos aplicando eso a los pasajes de la Escritura. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos ayude en este proceso y nos permita llevar a buen término este ejercicio. Bueno, veo un buen grupo, veo algunos rostros, allá al fondo veo a alguien que creo que conozco, pero bueno, no estoy seguro. Los tapabocas no ayudan mucho. Entonces, que puedan terminar, bueno, que puedan terminar todos, anímense unos a otros, anímense entre ustedes mismos a realizar estos ejercicios, a que podamos seguir estudiando y a perseverar hasta el final. Bueno, de hecho, esto es también un llamado a todos los creyentes, perseveren hasta el final. Así que por esta noche, hermanos, podemos dejar así. Damos gracias al Señor nuevamente para terminar y los dejo con Daniel nuevamente por si hay algún anuncio
que decir al respecto. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Tu misericordia y tu favor nos han acompañado, Señor, y nos siguen acompañando todos los días. Gracias porque obras en nuestras vidas. Gracias porque nos congregas hoy, Señor, para acercarnos a ti, para que en nuestro corazón, Señor, no haya un altar al Dios no conocido como sucedía con aquellos paganos atenienses, Señor, sino que en nuestras vidas podamos definir exactamente, con precisión, quién eres tú, Señor, para que toda forma del Dios no conocido sea deshecha, Señor, en nuestras vidas y nosotros podamos tener al Dios conocido que se ha revelado a los hombres en su santa palabra, Señor. Permite que mis hermanos, y permíteme a mí, Señor, transmitir con claridad, con efectividad, Señor, y que podamos crecer juntos, Dios. Gracias por ellos. Bendíceles, Señor, una vez más, te lo ruego, y que puedan ir a sus hogares con paz y seguridad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, bendiciones y esperamos vernos la próxima semana. El Señor les bendiga grande y poderosamente.